hoy, porque creo que estamos en horario y hay ya buena presencia de público, así que vamos a tratar de cumplir el tiempo. ¿Sí? Laurita, cuando quieras. Ahí. Bueno, bueno, bienvenidos todos a esta que es la última charla del ciclo. Eh, Hoy nos encontramos en un día especial, ¿verdad? Porque hoy es 30 de octubre, es el Día del Ceramista. Recordamos que el 30 de octubre, allá desde el año 1950, se eligió este día como para conmemorar el Día del Ceramista. Y eso fue originalmente porque hubieron en el país asambleas democráticas y en conclusión de esas asambleas quedó instituido ese día como el Día del Trabajador Ceramista, cuyo objetivo era rendir homenaje a los obreros, ceramistas, luchadores y fundadores, quienes convencidos de su propia fortaleza en las cuestiones, digamos, en los logros, frente a la patronal, organizaron la Federación Obrera Ceramista. ¿Sí? Pero también ese mismo día se recuerda un hecho que está vinculado a la desaparición de personas, tristemente ocurrido en noviembre del 77, donde desafiando, digamos, a la dictadura militar en ese momento, en la fábrica Los Adur se produjo, digamos, un movimiento entre los obreros, ¿no? Una fábrica muy combativa, que estaba ubicada cercana a la estación de Boulogne, donde trabajaban 1.200 obreros. En esos meses, entre octubre y noviembre, desaparecieron alrededor de 19 obreros, entre ellos muchas mujeres. Entonces, tenemos que reflexionar sobre este día, ¿no? Porque el 30 de octubre vemos que si bien es un día que nos convoca por nuestro hacer, por la tarea que realizamos en la escuela, por los objetivos que nos unen, también vemos que está ligado a tiempo de lucha, a tiempo de logros y de desafíos. Y creo que también es lo que nos sucede hoy en este 30 de octubre 2020, ¿sí? Donde también ha sido un desafío encontrarnos, ha sido un desafío sobrellevar la educación en general, la educación artística, nuestras propias prácticas, ¿sí? Que están atravesadas por tanto contacto con la materia y también con el espacio y con lo físico, ¿no? Así que, bueno, un poco tratando de conciliar esfuerzos, el objetivo de este ciclo fue justamente unir a docentes y estudiantes en la expansión, dice, de una mirada artística y cultural, y comprender que aún en medio de las dificultades podemos seguir trabajando juntos y lo bien que nos hace eso, que nos fortalece como comunidad, ¿sí? Y nos da aliento para seguir adelante y para comprender que juntos con otros vamos a sobrellevar cualquier situación, ¿sí? Y bueno, así que acá estamos, un 30 de octubre con un invitado especial, ¿sí? Nos acompaña hoy Luciano Polverigiani. ¿Qué podemos decir de Luciano? Bueno, si me pongo a leer todos los premios que tiene, creo que necesitamos otro día más. Les cuento que estudió en la Escuela de Cerámica Fernando Arranz de Buenos Aires y que siendo muy joven recibió el título de maestro, magisterio nacional, ¿no es cierto? Tenía nada más que 20 años. Pero no se ha dedicado tanto, digamos, a la docencia, aunque todo el que hace también tiene su parte de ejercicio de docencia, ¿no? En lo que muestra y en lo que alienta a otros también a producir. Ha sido alguien muy enfocado en el hacer,
¿sí? Con una cantidad de obra, pero bueno, así, tremenda. Les cuento como lo último, pero vamos después a detallar un poquito más. Entonces, participa en ferias, salones, simposios. Ha obtenido el primer premio del Concurso Nacional de Artesanías Contemporáneo del Fondo Nacional de las Artes en el 2019. Hoy particularmente nos va a contar sus experiencias en el simposio de Changchun en China 2019, ¿no es cierto? Donde obtuvo el premio Silver, el premio de plata, ¿no es cierto? Que nos va a contar ahí cómo llega hasta allí, pero digamos, para abreviarles un poquito el camino y ponernos en situación, les cuento que es un concurso donde se seleccionan 50 ceramistas de todo el mundo, así que estar allí ya significa algo. Y obtener un premio de cerámica en China también significa algo. Este, pero vamos a comprender también que viene participando hace mucho en concursos, en salones, por ejemplo, el Salón Nacional de las Artes Visuales en el 2017, premios en el Salón Nacional de Pequeño Formato de Tandil, premio adquisición en el Salón Municipal de Cerámica de Avellaneda, premio adquisición también en la Bienal de Arte Cerámico de Berazategui, acá mención del jurado en el Salón Nacional de Artes Visuales del Palais de Glass, mención en el Salón Nacional de Artes Visuales del 2008 también, Premio Nacional de Artesanías del Bicentenario, allí es el primer premio en el Salón Nacional de Artesanías del Bicentenario, organizado por el Fondo Nacional de las Artes en el 2010. Primera mención en el voto de participantes en el Salón Municipal de Avellaneda en distintos años, en el 2004, en el 11, en el 13. Una beca muy importante, beca del Fondo Nacional de las Artes a la circulación para participar en el primer encuentro de ceramistas de Capac Ñac, en Pisac, Cusco, Perú, que fue en este año, ¿sí? 2020. Participa, bueno, por supuesto dijimos ya, en el simposio del 2019, también en las muestras en Puerto Madero, en Cerro de Cementos, ¿sí? Por su trabajo artesanal. Esto es en Pergamino, ¿sí? Y también en el Museo de Arte Popular José Hernández y Centro Cultural Islas Malvinas en el 2018. Y proyecto ganador de beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes en el 2017, seleccionado en el Salón Provincial de Artes Visuales de Florencio Molina Campos por esculturas y experiencias espaciales. Bueno, así que ahora yo creo que ya quedamos en compañía de Luciano, que te invito a que te pongas en cámara, Luciano, ¿sí? Hola, Y bueno, que nos va a mostrar acá un recorrido por su obra, su experiencia allá en China, y bueno, los dejo ya con Luciano. bueno, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Saludos a todos los que están de este lado. Estoy muy agradecido por la convocatoria. Bueno, un poco la idea de esta charla es contarles parte de la experiencia del simposio de Changchun, provincia de Jilin, China, el año pasado. Y cuando empiezo a preparar un poco esta charla y a ver el material fotográfico con el que contaba, y ver qué sería lo interesante para hacer un poco de hincapié ahí, en la parte de los procesos. Como vos decías, este simposio contó con la participación de 50 ceramistas de muchas partes del mundo y con, su, con sus maneras, con su cultura. Todo eso se vio expresado, digamos, en este casi un mes de trabajo que estuvimos compartiendo.
algunas particularidades de este simposio es que, por ejemplo, es cerrado, digamos, uno acostumbrado tal vez al simposio de Avellaneda en particular, que es tal vez alguno de ustedes haya participado como espectador o como participante, como invitado, que es un mundo de gente y hay mucha ida y vuelta con el público. Yo en el 2010 tuve la fortuna de ser parte, de ser convocado también, y recuerdo que terminé afónico de todo lo que uno habla en esa semana de trabajo. Bueno, este simposio en China, la diferencia es que es cerrado, entonces permitía como un tiempo para en el gran espacio el espacio común que todos estábamos compartiendo, además de trabajar en la obra personal, poder apreciar y reconocer procesos, digamos, en diferentes, ¿no? Por supuesto, muy diferentes, en las maneras de concebir una obra cerámica, ¿no? Una obra de arte cerámica. Entonces, en una primera parte les voy a contar un poco de esa experiencia, apoyándonos en imágenes, en fotografías. Imagínense que 50 ceramistas se ha producido una cantidad de obras increíble. Estaría buenísimo verlas todas, pero es imposible. Entonces, elegí algunas como para poder analizar esos procesos, ¿no? Contarles algunas particularidades y apoyarnos en estas imágenes. Eh, Después, en una segunda parte, decíamos con Ana de mostrarles algunas piezas personales, digamos, y volver a insistir con esto de los procesos y mostrarles, en este caso, una manera, o mi manera, la manera personal que tengo de encarar el trabajo, ¿no? El trabajo de taller, el trabajo cotidiano, o sea, la manera en que trabajo habitualmente, ¿no? Un paréntesis, el que quiera, digamos, hacer alguna pregunta o intervenir, Ana, vos me dirás, estaría bueno que sea abierto el juego de contarles y preguntar también si surge la necesidad. Bueno, para contarles un poco primero del simposio en sí y de la ciudad de Changchun, con este nombre tan particular, su significado es primavera eterna o larga primavera, y esto tiene que ver con su clima, digamos, y su, eh, digamos, es una ciudad muy verde, en las afueras, porque es una ciudad muy grande también, cuenta con 7,5 millones de habitantes. Eh, bueno, esta ciudad es muy particular porque es una ciudad, si ustedes la ven, es una ciudad nueva, una ciudad que fue construida de cero y se nota que es una ciudad muy nueva. Eh, Está ubicado en el noreste de China, digamos muy cerca de Rusia. Eh, y esta región tiene esta particularidad que es nueva, digamos, eh, porque en una época, en el año 32 del 35, esta región se llamó la región de Manchuria, y era una región dominada por Japón, digamos. Había un emperador puesto por Japón. Entonces, una vez culminado este periodo, y una vez que se consolidó la República Popular de China como la conocemos hoy, se tiró abajo todo lo que tenía que ver con esta región de Manchuria y con todo lo que podía representar el Japón, digamos, ¿no? Lo que fue Japón ahí. Entonces, el resultado es esta ciudad tan nueva, y teniendo en cuenta también estos últimos años de China, digamos, proyectado hacia el mundo con una gran potencia. Bueno, es una ciudad muy pujante que crece de muchísimo a pasos agigantados. Es muy impresionante ver la potencia que tiene y la gente como trabajan todos los días, todo el día, y eso se percibe. Es un poco para darle un marco a la ciudad que nos recibió. El simposio en sí es organizado por la Galería Internacional de Cerámica de Changchun, que está en el centro de la ciudad. Esta galería alberga la obra de los ceramistas que participaron en todos los simposios. El que yo participé fue el octavo, en el año 2019. Este año se hizo la edición 2020, lógicamente que no fue presencial, sino que se envió obra y se hizo una gran muestra.
Y los primeros 7 años se hicieron en esta galería que les cuento, la Galería Internacional de Cerámica de Chanchún, que es quien organiza el simposio. Esta galería tiene un espacio para talleres y es donde se venía desarrollando los simposios anteriores. Un poco para marcar la diferencia con el octavo, que hubo como unos cambios bastante radicales. Uno de los cambios fue la cantidad de participantes, que de 12 a 15 que venían siendo los primeros 7, en este octavo simposio pasamos a ser 50 participantes. Esto hizo que se cambie el lugar del espacio, la locación donde se desarrolló el simposio, y se montó, digamos, en las afueras de Chanchún, a 2 horas de la ciudad, en una zona muy de campo, digamos, muy retirada. Se montó en lo que es una zona de cerros bajos. Hay un pequeño centro de esquí que funciona solo en el invierno, que es muy frío, y el resto del año está abandonado, está como cerrado, una ciudad fantasma. Ahí se montó el simposio. Esto fue en la época de verano que sucedió el simposio. Este espacio estaba acondicionado para los 50 ceramistas trabajar en un gran salón. Había un hotel ahí mismo, el salón comedor, o sea que estuvimos muchísimo tiempo en contacto con el trabajo y en contacto con el trabajo de los demás ceramistas. Por eso creo que es lo más sustancial, digamos, es poder haber sido parte y haber apreciado el desarrollo de la obra personal de cada uno de ellos, ¿no? Si quieren, comenzamos a ver unas imágenes. Bueno, este es el pabellón donde en la planta baja, la foto de la derecha, se ven las mesas que teníamos designado a cada ceramista. En la planta alta estaba el salón comedor. La organización, digamos que por supuesto tenía unas bases para participar. En sus bases de participación proponían al terminar el simposio, después de estos casi 30 días, que queden 3 piezas como parte de la obra de cada ceramista participante. Estas 3 piezas podían haber sido llevadas, una desde el país de origen, y 2 producidas en China, o al revés, llevadas 2 desde el país de origen y una producida en el lugar. La realidad es que como fueron tantos días, se produjeron muchísimo más cantidad de piezas, por esto que les cuento de la cantidad de días y el tiempo que permanecíamos en el lugar, no por una exigencia, sino porque realmente se generó un clima de trabajo con mucha armonía y con estos tiempos como para poder, digamos, recorrer este gran salón e ir viendo y reconociendo el crecimiento de la obra de cada ceramista, ¿no? Bueno, esta es una zona de tornos, laminadoras. Bueno, se montó en este espacio todo lo necesario para el trabajo de cada ceramista. La organización ofreció 3 tipos de pastas cerámicas, una para 1180, otra para una pasta de grés para 1240, 1260, y una porcelana. Cada artista podía elegir el material, además de esmaltes ya formulados, esmaltes con sus muestrarios, pigmentos, óxidos, bueno, todo tipo de herramientas. Realmente eso estuvo muy bien porque digamos que cada ceramista encontró el material para su trabajo. Obviamente que algún material especial que cada uno quisiera llevar de su país de origen. En mi caso yo llevé ceniza, porque me dio miedo no encontrar, o que hubiese sido difícil generarla, por el lugar físico, no sabía dónde iba a ser el simposio, entonces llevé ceniza, que uso bastante en mi trabajo. Bueno, yo seleccioné o elegí en realidad algunos trabajos de algunos ceramistas que por diferentes situaciones me gustaría compartir, sobre todo en los procesos, ¿no? De trabajo.
Esta ceramista, Stephanie May Ross, es de Alemania. Ella trabaja este tipo de piezas figurativas, apela mucho al autorretrato. Y bueno, en particular de ella me interesó tanto de ella como del próximo ceramista que vamos a ver de Japón, su manera de preparar, digamos, los elementos de trabajo, que es una gran cantidad de imágenes, fotografías sobre el trabajo que iba a replicar en volumen, una notebook con más imágenes, y lo más llamativo para mí es que tanto ella como su compañero japonés pidieron 2 grandes espejos que tenían ubicados frente a su mesa de trabajo. Entonces realmente fue muy interesante ver cómo había una búsqueda en la exactitud de la postura, en la proporción, en el gesto, bueno, en pos de estas figuras que a mí me parecen que tienen como una poesía, si bien tienen un registro de la realidad exacto, digamos, tienen como cierta poesía que a mí me interesa. Estos son otros trabajos que no son muy buenas las fotos, pero las bajé de internet, de la compañera de Alemania, y también la misma lógica apela al realismo, digamos, pero en estas escenas hay como una vibración, una tensión, digamos, que me parece muy interesante. Bueno, el compañero de Japón, si ven en la foto de la izquierda, van a ver el espejo con el que trabajaron tanto ella como la compañera de Alemania. En el caso de este ceramista, también apela al realismo, al autorretrato, aparecen muchas imágenes de sus obras, aparece él como protagonista, pero en este caso digamos que hay ciertos elementos que él agrega, eh, como este auto que tiene bajo el brazo, un avión, una latita de cerveza, bueno, es como una especie de keko japonés, podemos decir. Bueno, todos estos elementos le dan como, a este realismo le dan como es como un realismo mágico, por decir de alguna manera. Es su obra, básicamente, apela a estos elementos que él agrega como referencia, pero a otra escala. Entonces sucede algo que a mí me parece también muy interesante. No tengo más imágenes de él, del simposio, pero cada artista está con su nombre por si quieren después buscar material de ellos, que es realmente muy recomendable. Bueno, Hanna, esta es una artista bielorrusa, por una cuestión de cercanía a Rusia, había muchos participantes tanto de Rusia o de los países que pertenecieron a la ex Unión Soviética. Bueno, el caso de Hanna es una de las que ganó los 2 primeros premios que se otorgó. Una diferencia también con los anteriores simposios es que en este 8º simposio se implementó esta competencia, digamos, que las piezas resultantes del simposio, digamos, de estos días de trabajo, iban a ser juradas por miembros de la IC, de la Asociación Internacional de Ceramistas. Entonces, el último día se entregaron una serie en el banquete de despedida, digamos, se hicieron la entrega de premios. Bueno, Hanna fue una de las ganadoras. Ella hace un trabajo muy exquisito, muy delicado, con mucho tiempo de dedicación y de estar sobre el trabajo, ¿no? Además, lo interesante en ella, como en todos los ceramistas, fue haber visto el proceso completo, digamos, ¿no? En este caso, Hanna hizo ustedes ven el molde, el contramolde que está utilizando, pero ella hizo primero la matriz en barro, luego le tomó el molde sobre el cual trabajó. Entonces, es un proceso que es muy largo, ella estuvo todo este tiempo para trabajar únicamente en esta pieza.
Lleva muchísimo horas de trabajo. Y el resultado son estos cuencos que no contienen en realidad porque tienen todos estos huecos y estas texturas, esta trama, y le dan como este carácter muy etéreo y muy liviano, que a mí me parece maravilloso. También es muy recomendable que vean otros trabajos de ella. Bueno, Solín es un ceramista chino. A mí en él no puedo explicar mucho o hacer un análisis muy objetivo. Me fascina su imagen, me fascina su trabajo terminado y verlo en acción, digamos, trabajando con la pasta modelando, digamos, tiene una rapidez increíble para con esas planchas que va levantando y con algunas herramientas, logra ya plantear el trabajo. Eso me pareció muy maravilloso, más allá de la imagen en su búsqueda, que también me parece tremenda, ¿no? Eh, Obviamente también hubo muchos ceramistas de China, de Rusia por una cuestión de cercanía. Eh, este es el trabajo de Dori, muchas la deben conocer porque Dori es argentina, ella vive en Israel hace más de 30 años y participó representando a Israel. Y bueno, yo no la conocía, fue un gustazo conocerla a Dori. Eh, digamos que era la única que me aceptaba un mate cuando en el momento de matear, pero también es increíble su velocidad de trabajo y su manera de plantear estos personajes. No sé, el que conoce su obra habrá visto que ella apela a la imagen de los niños generalmente, hay muchos niños en sus escenas, pero son como niños en el mundo violento de los adultos. Son niños jugando con cañoncitos o son niños eh, con cascos de guerra. Entonces ella genera esa tensión entre el niño en un mundo muy violento y los pone en tensión justamente. En este personaje ella también obtuvo el otro primer premio, Dory, en este niño, que se llama Pibe Banana, un poco el nombre salió jugando ahí mismo en el simposio y comentándole la cara de banana que tenía este muchacho, pero bueno, en él quiso como representar esta sociedad de consumo eh, con todos estos iconos que tiene el buzo, la remera que tiene este personaje, con sus zapatillas de marca, con su pantalón de marca, eh, como, digamos, como un anhelo de la cultura de consumo, pero a la vez en forma de crítica, ¿no? Bien, vemos acá en el buzo, tiene también código de barras, como si fuese una prisión, ¿no? Como si fuese una cárcel. Bueno, es muy interesante el trabajo de Dori también. Bueno, este es el trabajo de Janina Mironova, ella es de Polonia, muchos también la deben conocer porque postea mucho su trabajo en las redes y, bueno, su obra es muy conocida. Eh, en ella me gusta su imagen. eh, Ella apela a estos personajes muy redondeados, muy lisos, los que va construyendo por plancha, como verán en la primera foto. Eh, pero lo más interesante en su trabajo y lo que más a mí me cautiva es la gráfica, ¿no? Porque ella es como que en el modelado soporte, por decirlo de alguna manera, ella prepara la superficie, de hecho, la lija antes de aplicarle la gráfica, como si fuese un soporte, como si fuese una hoja en blanco, digamos, ¿no? Pero bueno, estos personajes en volumen que contienen la imagen son como algo estáticos, eh, son como, a mí me recuerdan como si fuesen al pensamiento de las personas o a los recuerdos, a buenos momentos vividos. Y esto se grafica, digamos, en los dibujos que ella aplica en estos personajes, ¿no? En estos personajes
tan lisos que los vemos y los completa con su gráfica. Bueno, este es el trabajo de un compañero de Corea. Digamos que la organización pedía que las piezas no excedan metro por lado, por una cuestión práctica, por una cuestión de los hornos. Digamos que ese fue digamos, la gema negra, digamos, del encuentro fue el momento de horneados, por una cuestión de que se han acumulado semejante cantidad de obras por el tiempo que duró el simposio. Y no se previeron bien los tiempos y bueno, muchas piezas no pudieron ser horneadas en tiempo y forma y otras hubo algunos errores en las temperaturas, bueno, hubo unos accidentes. Igual, por supuesto que esto no tiñe para nada lo que es el simposio en sí, que fue maravilloso. Pero bueno, lo hago mención porque Jin fue uno de los que sufrió uno de esos accidentes en el horno. En el caso de él, en estas piezas que en su forma de construcción a mí me gustó mucho porque es él va como inventando en estos espacios que están vacíos, él los va completando con estas formas, con estos personajes, y es muy aleatorio y muy espontánea su obra. No tiene demasiado como un patrón marcado. En este caso, si vemos un bloque final, pero él lo va construyendo desde el pie, digamos, de una forma muy espontánea se le van como presentando estos personajes y van tomando volumen de esta manera la obra. Lo que le pasó a este compañero es haber elegido un esmalte que en el muestrario era un negro mate muy hermoso y después de la horneada terminó siendo un esmalte negro metalizado muy brillante, el cual hacía muy difícil de apreciar todas estas formas porque el brillo devolvía las imágenes que nada que ver con lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Que un esmalte como el que él había elegido en principio, un negro mate, hubiese sido el correcto, creo yo. Pero bueno, son detalles y son los gajes de este oficio también, ¿no? Bueno, esta es la mamá de Hanna, la ceramista bielorrusa. Participó la mamá y también el papá, familia de ceramistas. En su trabajo me pareció muy interesante como esta rueda, digamos, que ella arma y desarma y va como jugando con la posición de estos elementos para configurar diferentes obras. Pero lo más interesante es cómo ella va generando estas capas, estas texturas que se ven en la pieza terminada. En la obra que ella está trabajando, en realidad está haciendo la matriz a la que luego le tomó el molde. Y la obra terminada que vemos a la derecha, ella con ese molde lo que va haciendo, va disponiendo gotas de engobes, gotas de óxidos, pinceladas de engobes de otro color, va como haciendo capas y esto va a un horno a muy baja temperatura. Yo calculo que serán no más de 800, 900 grados. Entonces ella una vez que tiene la pieza salida del bizcocho, empieza a trabajar con la lija y a descubrir todas estas capas que ella fue aplicando en el molde y digamos que van apareciendo los colores, va apareciendo las texturas y esta forma que es también un poco algo caprichosa, imagino, pero me parece un resultado que al principio no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo, cuál era su búsqueda con esta rueda y que le llevó bastante tiempo y el molde luego, pero bueno, me pareció el resultado, me pareció muy original y valorable, ¿no? Bueno, Numan es un ceramista turco, es un gran arquitecto, como verán, arquitecto de la cerámica, y él también tuvo mucho tiempo de preparación de sus materiales,
esa parte fue muy interesante porque, como pueden ver en la segunda foto, esos tachitos que ven rojos, eh, son barbotinas de colores que él fue preparando, eh, muy saturadas, con mucha cantidad de material, eh, y esa barbotina él la emplea como si fuese cemento. A mí lo que me resulta atractivo de este trabajo es la construcción en sí y estas uniones, digamos, ¿no? Como que él deja al descubierto, como si fuese una construcción de ladrillos huecos y que se vea bien la costura, que se vea bien la unión, y eso me parece que en su búsqueda plástica me parece eh, muy logrado. Estas piezas que vemos no están horneadas, lógicamente que después del fuego, los diferentes tipos de pastas, los diferentes colores de las barbotinas generan unos contrastes muy interesantes. Su obra, digamos que eh, puede variar en el tipo de construcciones, pero por eso digo que es un arquitecto, porque su obra siempre busca construir estos edificios, ¿no? Estos son más con un estilo oriental, lo verán en los techitos de estas torres, pero creo que tiene que ver con el lugar que le tocó trabajar, pero él, digamos, estos edificios los construye de muchas maneras, pero siempre siguiendo esta lógica, ¿no? De las planchas. Estuvo mucho tiempo preparando las barbotinas y las planchas, que las iba reservando para el momento de empezar a trabajar, tener todo el material ya dispuesto, ¿no? Eh, ya vamos terminando. Estas son piezas que salieron del horno, que más allá de los procesos, que les puedo contar algo, pero me interesaba como hacer un paneo de algunas obras que a mí me gusta mucho cómo quedaron. En el caso de la pieza de la ceramista rusa, eh, también en su obra aparecen estas formas muy simples, planas, donde otra vez la gráfica, el dibujo, estos planos de color, estas líneas, completan la, la idea, ¿no? De este personaje en este caso. Bueno, a la derecha es un participante de Tailandia, muy interesante también su trabajo. Acá nos aprecian los tamaños, pero estas piezas deben tener unos 50, 60 centímetros, un poco más de la compañera de Rusia. Fue todo un tema, los tamaños, digamos. Yo estoy habituado a trabajar el pequeño formato o el mediano formato, y acá pude apreciar gente que trabaja con mucha cantidad de material y piezas muy grandes, muy voluminosas, que muchos de ellos tuvieron como que modificar la obra porque realmente se iba de tamaño y así todo. Y a pesar de que había 4 grandes hornos, que ya vamos a ver a una imagen, en el momento del horneado es como que se juntaron muchas piezas. Eh, Trabajos alfareros también muy buenos. Esta compañera de Holanda, también participó una compañera, Cristina Rocha de Brasil, una alfarera también muy buena. No tengo otra imagen de Holanda. El trabajo que vemos a la derecha es un trabajo escultórico también, este es el papá de Hanna, esta familia que es de ceramistas bielorrusos. También un trabajo con mucho detalle, con muchas horas. No sé si se aprecia bien la fotografía, eh, pero él trabajó esta figura en 2 partes, en una forma muy simple, digamos, lisa, y después con esta perita, con la misma perita que trabajaba su hija Hanna, va agregando el material y logrando estas texturas, como estas espinas, estas bolitas que salen de esta escultura. Y a mí me parece realmente maravilloso, porque apela a una forma geométrica, que puede ser un árbol, un cactus, y sin necesidad de agregar color, simplemente con el contraste
de estas texturas que él va generando, completa su obra, me parece también muy, muy hermosa. Bueno, esto simplemente para que vean algunos trabajos más. La compañera de Rumania trabajaba en volúmenes muy, muy grandes, piezas de más de 1 metro cada una, y hace composiciones, como se puede ver acá, hay algunas piezas detrás, hace composiciones, bueno, algunas de estas piezas no entraron al horno, y bueno, pero las que se pudieron hornear, se nota su calidad y su cualidad, me parece también muy, muy interesante. Como les contaba, los últimos días, un jurado, integrados por miembros del IC, fueron los que pasaron por las mesas. Digamos, en los fines de semana nosotros no estábamos en el lugar de trabajo, sino que nos llevaban a pasear, o había charlas, conferencias, o visitas a museos, y en uno de esos fines de semana, en el último, fue cuando actuó este jurado. Entonces verán que acá las piezas están dispuestas, ya terminadas, en la mesa de trabajo, que es donde actuó el jurado, ¿no? La pieza de la compañera de Japón, también una pieza hecha con pasta de papel, con mucho, mucho tiempo de trabajo también. Me parece también un trabajo muy, muy exquisito. Y el trabajo de Yuri Fukuoka, si pueden verlo, su trabajo en porcelana, es también muy, muy, muy cautivante. Bueno, y esta es una imagen como para finalizar. Después, si quieren, abrimos, si surge alguna pregunta o alguna acotación. Estos son los hornos. Había 2 hornos de gas, como este que estamos viendo y el que está cerrado a la derecha, y enfrentados había 2 hornos de la misma dimensión eléctricos. A pesar de estos tamaños, digamos, surgieron estos problemas que les comentaba con la posibilidad de tener todo el material horneado el último día, ¿no? Bueno, no sé, Ana, si alguien quiere acotar algo, o vos querés agregar algo, o si no, continuamos, como vos me digas. Bueno, acá mientras les dejamos pensar un poquito qué es lo que tienen para preguntar, porque estamos ahí como conmovidos, mirando las imágenes también. Me gustaría un poco preguntarte sobre cómo te sentiste, digamos, más allá de sabemos del contacto, cómo te sentiste en lo personal, o cómo crees que impactó también tu obra, así como vos tomaste fotos de algunos, seguramente otros también tomaron de tu imagen, ¿no? ¿Cómo viviste esa relación con tu obra vista desde la visión de otros, ¿no? Tan distintos? Digamos que en un marco de tantas, tantas maneras diferentes de abordar el trabajo, la mía, por supuesto, tiene sus particularidades, y para ojos ajenos también será como original en un punto. Creo que a muchas personas le pasó lo mismo que me pasó a mí, que es este descubrimiento, esta cosa de estar tan lejos de tu casa, y a la vez compartiendo el espacio con gente que también está muy lejos de su casa, eh, proponiendo, digamos, una obra personal, y viendo la manera y los oficios, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de eso, del oficio del ceramista. Y ¿qué te puedo decir, Ana? Fue una experiencia que hoy día, después de volver a rever las fotos, me doy cuenta que no terminé como de elaborarlo, porque fue un viaje muy, muy enriquecedor. Eh, yo siento que me caló profundamente realmente, ya por el hecho de poder conocer un país tan al otro lado del mundo, y haber vivido una experiencia con tantas personas. Por supuesto que
me debo haber perdido mil instancias de las etapas de trabajo, pero bueno, por supuesto que me ha calado en mi trabajo, me ha modificado, me ha enriquecido muchísimo y espero que también de la misma manera haya provocado lo mismo o algo similar en otros ceramistas. El tema del idioma es toda una cuestión. eh, Igualmente no había público presente, pero las personas que estaban presentes eran asistentes, muchos estudiantes universitarios de artes y de cerámica, y muchos estudiantes de idiomas, digamos, entonces oficiaban de traductores, entonces bueno, uno podía llegar a comunicarse, pero lógicamente que el idioma que se utilizaba es el inglés, eh, cosas que no todos hablábamos, sí la mayoría, pero no todos, entonces en ese sentido a veces se me dificultaba cuando quería, no sé, saber algo concreto, digamos, pero bueno, estaba ahí una traductora que me ayudaba para ese menester, digamos, ¿no? Eh, bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? La verdad. Bien, te pregunto, de Argentina, ¿fuiste con alguien más o solito? No, fui solo, fui solo. Fuiste solo. En verdad, no sé todavía el día de hoy cómo dieron con mi trabajo y desde ya que a mí me invitaron a hacer una presentación, una propuesta, no es que me invitaron directamente a participar, sino que eh, fui seleccionado junto con los otros 50 ceramistas dentro de un número de postulantes que no sé cuántos fueron, eh, pero digamos que tampoco sé cómo dieron con mi trabajo, y ni al principio yo medio que no creía cuando me mandaban los mails y la cosa iba avanzando, yo no creía mucho que esté sucediendo esto, pero bueno, sí, era real. Ah, bueno, ese detalle es importante, quiere decir que vos no te postulaste, sino que te vinieron a buscar. Sí, Estoy entendiendo eso, ¿sí? No es que, quiero participar del simposio, sino que te claro, convocaron, sí, te sí, 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 convocaron. sí. Eh, Bueno, acá digamos hay que muchos la organización, ceramistas y mucha gente que trabaja a la alta temperatura, así que yo los invito a que alguno de ellos, si tiene alguna pregunta para hacer, que aproveche esta oportunidad porque acá lo tenemos de primera mano. Este, Hay mucha gente que trabaja acá, el GRES, la alta temperatura, la cuestión de las horneadas, los hornos a gas, así que si quieren hacer alguna pregunta de a uno o vayan generando algún turno, o bueno, activan su micrófono y pueden preguntar libremente. Bueno, no sé si se me escucha. Había escrito en el tablón: hola Luciano, me presento, yo soy Gabriel Manso, soy docente de la escuela, no soy ceramista, no trabajo la cerámica. En principio, bueno, algunas pequeñas tonterías. Agradecerte en principio el discurso, agradezco la coherencia, agradezco el nivel de discurso, que es algo que se valora mucho. En otro orden, decirte que me estoy dando cuenta que somos vecinos, porque yo también estoy en Villa Elisa y me doy cuenta que estás en Villa Elisa, no, así que debemos vivir muy cerca. Hablando de estas cuestiones de la distancia. Y lo que te quería preguntar tiene que ver con, si bien evidentemente lo has, de alguna manera, estás más o menos planteándolo, ¿en cuánto o en qué lugares esta experiencia y el haber trabajado con gente que es diametral a tu producción modifica tu propio territorio? O sea, ¿en qué aspectos sentís que esto, de alguna manera, no sé si ya lo estás valorando o en algún lugar sentís que esto va a modificar tu propio espacio, tu propia obra? Porque me parece que es algo interesante de rescatar. sí, 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 por supuesto que sí. No sé si uno dimensiona, digamos, la manera que este tipo de encuentros
digamos, calan en la obra personal, pero como decía en un momento también de la charla, todavía es como que no terminé de procesar semejante viaje y semejante experiencia. eh, eh, si bien muchos participantes ya han tenido este roce internacional en otros simposios y en otros encuentros, para mí fue la primera vez de hacer un viaje tan largo. Entonces ya digamos que estamos hablando ahora de cerámica porque es un encuentro, una charla para ceramistas, pero digamos que la vivencia en sí excede, digamos, al trabajo de ceramista. Digamos que en ese sentido sí siento que me modificó y me aportó muchísimo, descontando lo que les acabo de mostrar, todos estos trabajos que por supuesto quedan picando en la cabeza y uno de todo eso, por supuesto que lo tamiza y siempre hay como una sustancia que toma de ahí, ¿no? Pero digo que un viaje de este tipo, digamos, que yo nunca había hecho tan lejos del lugar, eh, ya de por sí, el mes completo, cada vivencia, cada momento de incertidumbre también, porque como me preguntaba Ana, yo de acá a Argentina fui solo, un viaje de dos días de ida y dos días de vuelta. Por suerte, allí me encontré con colegas latinos, bueno, Dori, Argentina, una compañera de Brasil, Cristina, una compañera mexicana, digamos que me hicieron sentir muy cómodo en cuanto al idioma y en cuanto a la contención. Este, pero sí, realmente el trabajo en sí en el simposio y la vivencia en general, digamos, me modificó, siento que sí. No sabría decirte en qué aspecto, pero siento que sí que es un antes y un después, por lo menos en lo que a mí me pasó en lo personal, digamos, ¿no? En la experiencia que te queda, digamos. Luciano, acá nos preguntan si hay fotos de las piezas de Luciano en el simposio, que yo creo que van a venir en el próximo bloque, ¿no? No, ¿Es mira, así? Hoy. como Mira. tenía miedo que el tiempo no alcance, preferí como mostrar trabajos de otros compañeros. Igual, ahora en las próximas fotos que elegí de mi trabajo, hay una pieza que no es la que hice en el simposio, pero es la misma serie. Puedo buscar alguna, pero me parecía que como más relevante poder ver otros procesos, ¿no? Ya que después íbamos a hablar de mi proceso y de mi manera de trabajar, me pareció interesante poder mostrar una parte nada más, porque imagínense que habremos visto 10, 12 ceramistas de 50. Entonces me parecía que podía obviar poner el trabajo que hice, no fui uno solo, fueron 4 de los cuales pude ver horneados solo 2. Los otros trabajos no los pude ver finalizados, sacando los que yo había hecho. Bueno, yo pienso que podemos seguir adelante entonces con el proceso de tu obra, ¿no es cierto? Que era lo que más o menos habíamos planteado. Buenísimo. Para continuar. ¿Te parece? Dale, bárbaro. Y siempre van planteando en el chat las inquietudes, las preguntas que surjan, ¿sí? Perfecto. Bueno, en esta segunda parte, digamos que elegí algunos trabajos como para seguir con esta misma intención de mostrar procesos y maneras de encarar el trabajo. Yo lo que puedo decir, lo que para mí es muy importante es el trabajo cotidiano, es el trabajo del día a día, es el tiempo en el taller, digamos, ¿no? Me parece que ahí se termina como de curtir uno, o de encontrar en este oficio, digamos, la mejor forma, por decirlo de alguna manera, como encontrar una mística de trabajo, digamos que el taller nos ofrezca las herramientas y los materiales dispuestos por uno mismo, digamos, para poder encarar el trabajo. Eso, digamos que es como una obra misma, es una construcción y uno va como encontrando esa forma con el tiempo, ¿no? Y lo mismo que con
con conocer los materiales con los que va a trabajar, y la mejor forma que, no sé, yo tengo como una imagen que se la tengo que representar, es como uno amoldándose al taller y el taller amoldándose a uno, y todo lo que contiene, ¿no? Esa imagen del taller. Obvio que cuando uno dice trabajar en el taller, no estamos hablando de estar las 24 horas con las manos en el barro, porque no sería verdad, sino que el trabajo de taller también excede al trabajo en sí en una obra. Es mucho más, más amplio, digamos. Creo que el trabajo de taller también tiene que ver con preparar tus materiales, tus arcillas, conocer qué querés decir con ese material también. Eh, Dibujar, ¿no? Yo me apoyo mucho en el dibujo también para algunas piezas que necesito como bajarlas al papel. Bueno, puede ser un montón de cosas, leer, escuchar música. O sea, el taller es mucho más amplio que el trabajo en sí con el barro, ¿no? Bueno, les contaba que para algunos trabajos necesito como bajar las ideas al papel. Esto es por una cuestión más bien práctica, porque esos dibujos no tienen pretensiones de plásticas, digamos, sino que son como bocetos, como croquis que a mí me ayudan como a pulir una idea, ¿no? Entonces, un primer trabajo que surge de una idea, un pensamiento, una inquietud, la bajo al papel, y después, mediante un proceso de mutación, digamos, ese dibujo se va transformando, va adquiriendo otra forma, aunque trato de que conserve la esencia del primer dibujo, pero un poco se va modificando en pos de buscar equilibrios o buscar acentuar algún aspecto en particular de ese trabajo que estoy encarando. Y lo que sucede en esa serie de dibujos que se van generando es que aparecen series, justamente. Esas series son de esos dibujos que van quedando en el camino, digamos, en un momento los retomo y siento que hay como para tirar de ese hilito, y esa serie es como que comienza a crecer. No significa que siempre salgan series, ¿no? Estos son los bosquejos de los que le hablo, son de este estilo, son muy simples y lineales. A mí lo que me permite es probar las formas y, bueno, ir mutándolas e ir buscando, no sé si es la mejor opción el término, pero ir como puliendo, ¿no? Encontrando sobre la idea primera cuál es la mejor versión. Entonces, en este caso, bueno, son estos personajes cuya propia mano, digamos, es otro personaje. Esto es algo que me interesa en mis trabajos, es esta dualidad, esta posibilidad de una doble lectura. Me interesa en particular. Bueno, en estos bocetos, ahora vamos a ver la pieza terminada. En este último dibujo, el que está abajo a la derecha, es lo más próximo a cómo terminó siendo la obra, que es esta que está aquí. Por ejemplo, hablando de series, este trabajo no continuó en una serie, empezó y terminó en esta pieza. Siento como que en este laburo se condensa, digamos, lo que yo quería significar, entonces no hubo necesidad de repetir la idea. Si bien hice otros trabajos, pero tratando de encontrar la mejor versión, no porque se haya disparado hacia nuevas series, ¿no? Hacia extender la serie. Bueno, estos son unos trabajos bastante, no sé si viejos, pero deben tener unos 5 o 6 años, y más que nada es para graficar lo que hablaba de las series. Esta serie con la que le sigue se llama Esquizoideforme, y la que viene se llama Adentro Afuera. Me gusta jugar con las palabras también, como tomarlos como un material también en el momento de componer, y a veces terminan como de cerrar una idea que uno quiera poner en manifiesto, ¿no? Bueno, la propuesta en estos trabajos
es justamente que el espectador pueda, según desde donde se ubique, digamos, el punto de vista, la perspectiva, pueda apreciar una opción u otra, o un personaje u otro, o los dos a la vez, tal vez. Entonces, por eso también me gusta acompañarlo con este juego de palabras, que en este caso es una palabra inventada o dos palabras juntadas que intentan ser una nueva palabra. Pero a modo de juego, la única pretensión es esa, es invitar a este juego de más de una lectura, ¿no? Estas también son parte de la misma serie, Adentro Afuera. Bueno, nada, vemos estos personajes humanos que a la vez son devorados por una especie de reptiles, pero la figura humana sigue presente, pero a la vez está siendo devorado. Entonces hay como un juego circular que a mí me interesa particularmente. Estos trabajos, sí, todos son parte de una serie, por más que les estoy mostrando un trabajo de cada uno de esta serie, pero todos tienen que ver por una cuestión de concepto, si se quiere, pertenecen a la misma familia. Bueno, viendo trabajos y también a partir de esta charla y esta necesidad de revisar y ubicar en una línea de tiempo, digamos, los trabajos que les estoy mostrando. Estos trabajos son posteriores a las series que les mostré anteriormente y surge como una necesidad de este movimiento que uno pretende en el espectador para que cambie justamente el punto de vista y pueda surgir otra posibilidad. Surgió en mí justamente una necesidad de que ciertos elementos en la obra se puedan mover. No solo el espectador pueda mover circulando por la obra visualmente, sino que la obra en sí pueda ser modificada concretamente para que configure otra escena. Entonces aparecen estos personajes un poco escondidos, un poco insinuando, esta obra se llama Sol que quema, es esta especie de cerro alto con un sol, pero bueno, también se puede configurar de otra forma y que este personaje baje de la montaña y baje al plano. Entonces, en este juego de movilidad, digamos, de los elementos, me parece que nada, que suma a esta búsqueda de que la cerámica tenga en definitiva como cierto movimiento, ¿no? En este caso es un movimiento ya concreto. Bueno, esta es una obra, es muy similar a la que hice en China, también apelando a estos personajes móviles. Esta es una obra de una serie que se llamó Migrantes, y bueno, nada, apela un poco a este personaje medio barco, medio humano, que lleva en su lomo a todos estos otros personajes más pequeños, y bueno, la posibilidad de que esos personajes puedan salir de este cuerpo mayor, ¿no? En realidad la idea es como, por supuesto, cuando uno habla del trabajo cotidiano, habla de estar presente en este mundo y con todo lo feo y horrible que a veces nos pasa como humanidad, penetra de alguna manera en el cotidiano y en el trabajo. Este trabajo surgió a partir de las imágenes que se han hecho de público conocimiento, cuando estas barcas, estas balsas en el medio del mar desaparecían, o todas estas personas que viajaban de una manera inhumana, bueno, aparecían en el medio del océano. Bueno, eso me impactó muchísimo y salió esta serie. Fue justo antes del viaje a China, de esta situación, ¿no? Yo ya la venía trabajando. Entonces, cuando llegó el momento del trabajo en China, me surgió la necesidad de seguir revisando este tema, ¿no?
con la misma lógica de que haya cierta movilidad en estos personajes. Otra manera que me interesa trabajar, porque a veces hablando de los procesos y de dónde surgen, digamos, desde dónde nace, muchas veces surge desde la necesidad de jugar con las formas o de componer plásticamente, buscando formas geométricas y combinándolas. Es el caso de esta obra. También poniendo como en tensión estos dos materiales que son cerámicos, por supuesto, pero uno es de baja temperatura en hornado en leña, la pieza roja, y la otra, la pieza negra, es un engobe de alta, ¿no? Bueno, este juego en la composición, en los colores, en la forma y en los materiales también me parece, me gusta abordarlo. Pero digamos que acá nace desde una necesidad de un juego plástico, un juego de composición. Este trabajo es lo mismo, la misma lógica, digamos. Jugar con formas muy simples, jugar con los opuestos, con los colores, y ponerlos en tensión después, no sé, muchas veces sucede que el camino surge de manera inversa, digamos. Surge el trabajo, la forma, aparecen los rostros, aparecen los gestos, y al finalizar el trabajo, el concepto se termina en ese momento, digamos, uno tal vez en el momento del quehacer de este tipo de piezas, que es un juego plástico, no sabe bien hacia dónde van digamos, a disparar su concepto, digamos. Y eso muchas veces se completa como que estuvo siempre ahí, uno no lo veía, se completa una vez salía la pieza del horno. Este trabajo se llama Fuga de Cerebro. Intento también imprimirle algo de humor a mis trabajos, no siempre, pero a veces lo intento, no sé si se logra, jugando con las palabras como un material extra, ¿no? A emplear. Bueno, estos trabajos, este es uno de los trabajos que llevé a China, de los que podía uno llevar desde su país de origen. Esta serie se llamó Come Coches. Bueno, es bastante elocuente, es como una especie de superhéroe de ciudad que va como comiéndose a los autos, al exceso de vehículos. En este caso elige solo los verdes, parece, pero hay muchos de estos superhéroes citadinos. Esta es otra versión de la misma idea. Digamos que con el tiempo me fue surgiendo la necesidad de ir como limpiando de elementos la imagen hasta llegar a una síntesis. No sé si lo logro, pero en este caso, esta pieza, de hecho, me pareció que no necesitaba un rostro, no necesitaba un gesto humano, digamos, para representar lo que estaba sucediendo, que es en este auto a punto de ser devorado. Y es un poco, simboliza un poco la búsqueda de hoy día, ¿no? Que por lo personal, por supuesto, que es tratar de llegar a una síntesis en la forma, en el concepto y en los materiales también, ¿no? Tratar de apelar a la menor cantidad de materiales. Bueno, esta es una última serie para ir cerrando, que tiene que ver con esta etapa que nos está tocando vivir como especie humana, digamos, que es el tema del estado de pandemia y de confinamiento, y bueno, surge, como nos pasará a todos, en diferentes estados de ánimos, hemos pasado por muchas situaciones, nadie sabe muy bien qué va a pasar, bueno, todo esta incertidumbre, todos estos cuestionamientos, traté de volcarlos en estas obras. Otra vez aquí el recurso de estos personajes móviles, que a la vez están como escondidos en la obra.
Este trabajo se llama Ciudad de la Cabeza, y bueno, nada, apela un poco al ritmo citadino, el ritmo de ciudad, que muchas veces uno le escapa, pero bueno, somos parte, por lo menos por estos lares. Este trabajo se llama Fábrica Cerrada, son todos este último periodo, estos últimos meses, y sí son parte de una serie que todavía no tiene un nombre determinado, pero digamos que todas nacieron desde el mismo lugar, ¿no? Desde esto nuevo que nos está pasando y esta situación resuelta y que genera muchísima incertidumbre, ¿no? Acá los elementos, los materiales que trabajo es una pasta oscura, que es la que se ve en este galpón, la parte de arriba, la parte superior. Esa es una pasta con óxidos, una pasta de alta. Y después son engobes y ceniza. El techo de este galpón es ceniza espolvoreada, que a esta temperatura funde y genera como esta especie de esmalte, ¿no? Después los demás son engobes. Bueno, esta es parte de la misma serie, el primer mes, sobre todo, de la pandemia, en el que el mundo como que se detuvo y todo el mundo se quedó en su casa, nos quedamos en nuestras casas, y bueno, ese fue un momento muy, muy especial bueno, nada, lo representé en esta serie, en esta y en el próximo trabajo sobre todo. Son piezas que deben tener un tamaño, esta en particular debe tener unos 50, 55 centímetros de alto, más o menos. Y esta corresponde a la misma serie. Bueno, son las piezas que seleccioné para mostrarles y contarles un poco de dónde nace y por dónde intenta ir mi trabajo. Les agradezco muchísimo. No, te agradecemos nosotros, Luciano, y te cuento que acá hay algunas preguntas, ¿sí? ¿Alguien está interesado? Bueno, también felicitaciones por la obra, por la originalidad. Dice, la parte de fotografías, ¿la vas registrando vos mismo, estas fotografías? Hola, ¿me estás escuchando? Ahí, Luciano. Luciano, no sé si nos estás escuchando. A ver. Vamos a tratar de... Hola Ana, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Mira, estaba con el teléfono como a modo de cámara y micrófono y me quedé sin batería, vos podés creerlo, pero bueno, estoy ahora hablando por la compu. Nos pasa. Bueno, seguimos por la compu, no te preocupes. Dale, nos bárbaro. está pasando todos los días estas cuestiones. Te contaba que hay algunas preguntas. Algunas sobre quién va registrando la obra, porque la fotografía también ha sido una manera de mostrar tu obra, ¿sí? Y si sacás vos mismo la fotografía, preguntan. Sí, las fotos las saco yo. Son fotos bastante comunes, digamos, con un fondo neutro, un fondo blanco. Sí, las saco, muchas de ellas inclusive con el teléfono, ¿verdad? Buscando obviamente un fondo liso, una buena iluminación y un poco de edición, por supuesto, para iluminarlas, pero sí son fotos sacadas por mí. Bueno, hay alguien que te conoce, dice, de otra época, que te manda saludos acá cuando vendías, ¿en dónde? Acá dice Mónica Cángaro, que te conoce, de Mar de las Pampas.
Ah, mirá, qué bien, saludos, Mónica. Muy buena la obra de Luciano, ganador del Fondo Nacional de las Artes 2019. Felicitaciones por estas charlas, excelentes. Lamento perderme muchas por el horario de trabajo, nos dice Ale Maki. ¿El título completa el concepto? ¿Aparece antes o después? Bueno, es como decían en algunos de los trabajos, cuando, cuando aparece, digamos, una idea o un concepto que después va desarrollando en una serie de trabajos, ahí aparece la idea y ya tiene como un nombre latente, digamos, ¿no? No quiere decir que esté de primera mano. Pero después sucede exactamente lo inverso en otro tipo de planteos de trabajos. Nace la pieza, sale del horno y te termina de cerrar tanto la idea como el nombre aparece en ese momento. Eh, lo que contaba, muchas veces intento de que esos nombres sean como un material más a trabajar, ¿no? En el sentido de jugar con las palabras, unirlas, o jugar con los sentidos, o a veces el nombre eh, intenta como desenfocar, digamos, la mirada del espectador o desconcertar. Bueno, todos estos elementos trato de aplicarlos cuando busco un nombre, digamos, ¿no? O para acentuar una idea, o para desconcertar, o para intentar, ¿no? Por lo menos todo esto que estoy comentando. Pero siempre lo respeto mucho. Es muy raro que a un trabajo sea sin título, no le ponga nombre, porque me parece que a veces no quiero usar la palabra ayuda a cerrar la idea, sino que es un elemento de la composición más, así lo tomo. Puede ser usado de muchísimas maneras y puede aparecer al principio claramente o no, o puede aparecer al final una vez que la pieza sale del horno. Esa es la verdad. Bueno, pero muy interesante lo que planteas sobre el título, ¿no? Porque acá sabes que estamos en una escuela y la gente a veces tiene que preparar trabajos para entregar para una materia, ¿sí? Y entonces la construcción de sentido y la búsqueda y cómo es ese mecanismo entre el título y lo que hago y lo que va apareciendo y cómo va creciendo un proyecto, una idea, un trabajo, ¿sí? Es muy interesante que nos cuestes el backstage, ¿no? Como decimos, ese detrás de la obra. Y bueno, como acá te lo dice Luján, que te dice una gran inspiración para nosotros los estudiantes de la escuela. Muchas gracias, Bueno, Lucía. Muy buena la obra. Liliana te dice, Liliana Filimonzuk, excelente trabajo. Nadia, wow, dice así, yo le pongo el tono. El título completa la obra, papá. Acá hay algunas preguntas de los técnicos que, bueno, que se han animado a preguntar con tanta gente que trabaja acá y muy bien que lo hacen. Bueno, bueno. acá Jimena nos pregunta, muy buena la obra, ¿utilizás diferentes pastas además de los engobes? Y Víctor, en la misma onda, nos dice, ¿nos podrías detallar la calidad de los pigmentos que usás y su color tan intenso? Ahí aparecen. Bien, ¿Cómo haces? bien. Bueno, muy ¿Cómo no? bien, ¿Cómo no? ¿Cómo muy no? bien. Eh, las pastas que trabajo son pastas de grés, eh, mezclas de arcillas muy conocidas, la APM, la Tincar, muy familiares y usadas entre los ceramistas, eh, combinadas con fundentes y algunos óxidos colorantes. Eh, Ahí digamos que obtengo como una paleta, una base, ¿no? Son colores bases, digamos que es el color. A ver, una paleta con estos materiales que estoy nombrando puede dar desde una pasta muy clarita, té con leche, hasta a un marrón africano bien oscuro. Y toda la gama que puede haber en el medio, ¿no? Esto va variando según la cantidad de óxido que agrego, óxido de hierro. Después hay una arcilla que se llama camoatí,
Son arcillas que compro, por supuesto, porque vivo en las afueras de la ciudad, pero en la ciudad al fin, que sería muy difícil procurarse esas arcillas acá. Pero bueno, la mezcla de estas arcillas que le digo, esta Camoatí última que les mencioné, es una arcilla que tiene mucho óxido de hierro en su composición y en muy poco porcentaje transfiere un color muy, muy interesante y oscuros, ¿no?, a la pasta. Entonces, siempre tengo preparadas 2 o 3 pastas de diferentes colores, en los cuales modelo, digamos, la forma total, y después cubro algunas zonas con engobes. Estos engobes, las bases son exactamente las mismas que uso para las arcillas, salvo en los colores más saturados, que es como preguntaba en alguno de los participantes. Estos colores están saturados, están hechos a base de un engobe blanco, con una base de arcilla Tincar, con fundentes, y los pigmentos, lo importante, o las calcinas, lo importante es que tienen que ser puros, digamos, ¿no? Porque otros pigmentos, si no son puros, digamos, pueden, a temperatura se aclaran, se pierden, desaparecen, digamos. Entonces, estos colores que básicamente son los primarios, es un rojo, un amarillo y un azul, y ahí ya tengo una paleta súper amplia. La misma barbotina blanca es otro color. Después hay una barbotina negra y marrón muy oscura, que uso bastante, que es en base a esta otra arcilla que les contaba, Camoatí. En definitiva, es el mismo material que uso para el cuerpo que para la cubierta. Lo que cambia son las proporciones de fundentes, tal vez, y los colores, pero es el mismo material que utilizo para el cuerpo de la pieza y para la decoración. Bien. Te pregunto, Luciano, trabajás en alta temperatura, por supuesto es toda tu obra. ¿Siempre trabajás con horno eléctrico, con horno a gas? ¿Trabajás la atmósfera? ¿Qué pasa con eso? No, trabajo en horno eléctrico, básicamente. Tengo un hornito de gas, pero no es por una búsqueda de buscar reducciones y nada de eso, porque no lo tengo para nada claro. Tengo un hornito de gas por una cuestión práctica, que a veces no tengo una buena atención y es como un muleto, digamos, un hornito muleto de gas. Por supuesto que cuando lo he usado, en estas circunstancias que les comento, han salido resultados que no sabría explicarlos muy bien porque no tengo el conocimiento en ese sentido, ¿no? de las reducciones, pero han sucedido reducciones y han salido piezas muy distintas realmente. Tal vez sea una de las tantas técnicas que uno tiene que seguir investigando. El hornito lo tengo. Y después tengo un horno de leña, un horno tiro directo, tipo botella, que bueno, también ofrece otra gama totalmente diferente de resultados. Bueno, les mostré algunas de las piezas combinando un poco de grés y un poco de estas piezas que salen del horno de leña. Pero digamos que para el trabajo cotidiano, para el trabajo que más en horneo, utilizo el horno eléctrico, sí. Muy bien. Bueno, acá te leo más comentarios. Me parece muy interesante cómo apela a la reflexión de temas muy profundos utilizando recursos simbólicos que tienen que ver con el juego. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, vamos, si hay alguien que tenga alguna pregunta, si no, vamos a ir ya agradeciendo a Luciano, invitando a Eugenia, si quiere, si anda por aquí. Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. No quería interrumpir porque me parece tan maravilloso lo que estaba viendo que no creo que pueda hacer ningún comentario que sume, así que no, acá estoy. Nada. Yo creo que lo estamos escuchando en tanto silencio, ¿no? Porque Sí. lo estamos escuchando cada momento. Bueno,
Muchísimas gracias. Escucho. Bueno, Ana, Vamos a pero ¿sabes qué? Dejar de presentar. no se escucha. Decía que Ahora si a sí. lo mejor ya no deja de presentar por un momento, yo puedo presentar la plaquita de cierre, ¿sí? Bien, bien. Para que Eugenia nos haga la despedida de este ciclo. ¿Mm? Así que lo invitamos a Ahí está, Luciano Ana. que se quede con Confirmame a nosotros ver si para participar de esto que va a ser el cierre, breve, Sí. pero bueno, donde vamos a ir contando con todos los disertantes que nos han acompañado. Quiero Así que mejor- agradecerte, Luciano, Bueno, y muchísimas gracias. felicitarte. Por ahí no nos conocemos personalmente, yo soy Eugenia Presta, la vicedirectora, y te quiero, que más allá del cargo, como ceramista, te quiero decirte que te admiro mucho porque es maravilloso. Bueno, muchas gracias Eugenia, muchas gracias Ana, y a todos los que tuvieron la paciencia de escuchar y bueno, y nada, está buenísimo que se den este tipo de Sí, encuentros y los festejo y los felicito. Muchísimas gracias. no, por favor. Gracias a vos. Bueno, Ana, si querés contarles a todos qué es lo que vamos a compartir ahora. A ver, Ahora sí. ¿están viendo Sí. la pantalla? Sí. Bueno, entonces ahí vamos contando, ¿no? Quienes nos han acompañado, cómo está pensado este ciclo. Agradecemos a quienes generosamente han decidido apoyarnos, ¿no? Tratando de trabajar juntos en comunidad, construyendo, creciendo. Exacto. Bueno, ahí un poco todos los que han ido participando, ¿no? De este ciclo de charlas a lo largo de todo este periodo, a los cuales les queremos agradecer muchísimo la buena predisposición, la paciencia, la buena onda, el estar, el apoyar a lo que es las instituciones públicas, ¿no? La escuela pública en este contexto tan difícil que nos toca atravesar. Y bueno, esto es una muestra de que poniéndonos creativos y buscando los nuevos canales de comunicación, logramos este tipo de cosas que son maravillosas. Así que nada, agradecerles a todos los que ahora están apareciendo en esta plaquita que hizo Ana, uno por uno, y decirles que la escuela tiene las puertas abiertas para todos aquellos, no solamente en este tipo de encuentros, sino de cualquier inquietud, necesidad o ganas de hacer cosas, cuenten con nosotros que acá vamos a estar. Y también quiero agradecer muchísimo, muchísimo la organización de todo esto, a todos los que participaron, en mayor o menor medida, porque llevar esto adelante no fue fácil, no fue fácil. Son muchísimas horas de trabajo extra, además del trabajo que tuvieron, y por ahí esas manos invisibles, ¿no? Uno ve las caras por ahí todo el tiempo, pero yo no me quiero llevar el mérito de ninguna manera, porque tener un cargo directivo no me hace automáticamente llevadora de éxito, si es que la palabra llevadora existe. Simplemente estoy acá como representando a la institución, pero los que trabajaron son los que están ahí. Ana, Agustín, Mariano, todos los que no los ven. Trabajaron muchísimo. Yo represento hoy a la institución, pero el éxito es de la institución, no es mío. Así que nada, solamente quiero decirles eso. Gracias, gracias a todos, y vieron como que cómo se pueden hacer cosas creativas, ¿no? Se pueden hacer. No sé, quisiera escuchar a alguien más, escuchar la opinión de qué les pareció este ciclo de charlas,
tuvimos que buscar otra manera de acercarnos a la comunidad que no fuera, bueno, las jornadas, porque claramente no se pudieron hacer este año, como tampoco lamentablemente se va a poder hacer la muestra de fin de año. Pero bueno, buscamos este espacio, encontraron este espacio y la verdad me parece que fue muy, muy creativo, muy productivo y me llena de orgullo como representante de la institución que hayamos podido hacerlo. Gracias a todos, muchísimas gracias. Euge, perdón, permiso que voy a... vos decías si alguien quiere decir alguna palabra, bueno, yo en este momento no estoy compartiendo, no puedo ver las imágenes. Lo que sí quiero que tengamos los micrófonos abiertos para darle un gran abrazo. Sí, eso les iba a pedir un gran aplauso a Luciano y en representación de eso todos los que participaron, ¿no? Hagamos un aplauso. Ahora sí, seguro. Capo. Bueno, se terminó. No sé si alguien más quiere decir algo, porque está bueno que escucharlo. ¿Qué opinaron o qué opinan? O Luciano, ¿vos cómo te sentiste participando en este ciclo de charlas? Ana sabe muy bien que me costó mucho este nuevo formato, digamos que, como a todos calculo, pero no vengo con el ejercicio en sí, no me cuesta mucho, digamos, no me dedico a la docencia, entonces no tengo como el ejercicio de la comunicación. Claro. Entonces, no, pero estuviste muy bien. Nada. Bueno, pero me tensa bastante y confieso que en lo previo lo sufro mucho. Pero bueno, reconozco que es un medio que, como están dadas las cosas hoy por hoy, nos acerca y sobre todo esto acerca experiencias y que uno siempre aprende. Y desde entrada, Ana, no lo dudé porque siempre que es para una institución pública, una escuela sobre todo, me parece que es súper interesante en la medida de lo posible poder participar y contar la experiencia de cada uno de los que participó, ¿no? Así que bueno, de vuelta, muchísimas gracias. No, gracias a vos, se vio muy bien. Les quiero pedir la palabra, les hablo. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Belén. Mi nombre es Belén, hablo desde la provincia de San Juan. Soy profe de cerámica en una escuela de educación especial de gestión pública. Hoy día le di la noticia de que pude contactarme con Luciano, a mi directora. Bueno, lo contactamos con él para aprovechar la Semana de las Artes y bueno, y con mis chiquitos que son ciegos y disminuidos visuales, principalmente los niños y algunos adultos, todos alumnos, estamos preparando la Semana de las Artes y ella me dejó un mensaje para Luciano, decirle que lo felicita por el gran carisma y el gran empeño y amor y dedicación que le pone a sus obras y sobre todo por la humildad y por compartir y hacer esto posible, este proyecto posible para los chicos acá en la provincia de San Juan. Es la única escuela con la modalidad de ciegos y disminuidos visuales en la provincia, así que va a estar este proyecto compartido en toda la provincia. Y bueno, nada, agradecerle a él por cada detalle, por cada participación, por cada saber que nos ha acercado y decirle que la imaginación de los chicos se ha desarrollado a pleno con sus obras. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias por tanto, Luciana. Gracias, muchas gracias, Belén. Muchísimas gracias a vos también por convocar. Bueno, esto la virtualidad nos permite que vos, Belén, que estás tan lejos, Luciano, que están nosotros que estamos acá, estemos comunicados. ¿Vemos? Sí, gracias a ustedes por permitirme participar de esta clase y de esta charla tan interesante. Bueno, eso quería destacar yo también, que Luciano me dijo que sí enseguida, y después empezamos a ver qué forma le iba a dar a la charla, ¿no es cierto?
que ha hecho el esfuerzo y el emprendimiento también de aprender el MIT, de comunicarnos en distintos momentos intermedios, organizar su trabajo, ¿sí? Así que eso también nos pone en manifiesto esto que decimos del ser argentino, ¿no? Porque primero me dijo sí y después empezamos a ver qué es lo que había que hacer para poder participar. Así que, bueno, yo creo que otra vez se merece un aplauso para despedirnos. Ahí está. Muy Muchísimas bien. gracias otra vez. No, por favor. Un orgullo.